Hola Marta, Hola, profe, ¿cómo está? no te escuché Marta, vi que abriste tu micrófono, pero no se te escuchó nada. Hola, hola, ¿ya me escucha? Espere para ver si soy yo más bien. Otra vez hable. Hola, Ah, sí, era yo. ¿Todo bien, Marta? Dame un segundo y ya arrancamos. Listo. Hábleme, Marta, otra vez, a ver cómo nos va. y ahora sí, profe. Más o menos. ¿Qué será? ¿Serán tu micrófono? Sí, sí, profe, es que Está medio chueco. ¿Y eso qué suena qué es? ¿Que te están entrando mensajes de vibra? No, ya no te escucho. ¿aló? Ahí más o menos, Y ahora sí. más o menos. Bueno, nada importa. Cualquier cosa, si me vas a preguntar algo, levantas la mano para saber que me estás preguntando algo y ahí vamos a ver cómo nos va. ¿Está bien? Vamos a ir arrancando de una vez porque ya no podemos atrasarnos más. Entonces, empecemos. Vamos a ver. Em, si mal no recuerdo, la semana pasada habíamos quedado por aquí donde estábamos, trabajadores despedidos, creo que habíamos terminado en este y estábamos para iniciar en este. ¿Te acordás, Marta? Sí, repetímelo. Sí, sí, así es. Ah, ok, ahora sí. Ok, entonces recordemos que estamos con la lectura para ver, en el 63, sí. Recordemos que estamos con la lectura de los derechos, o perdón, de los artículos que están en nuestra constitución política, ¿verdad? En el título quinto, bueno, en esta parte de acá estamos revisando o leyendo la constitución política, el título quinto, el capítulo de derechos y garantías sociales del artículo 50 al 74, que ese artículo de garantías sociales pertenece a esta reforma social que se hizo en 1940 con la intención de proteger a la mayor cantidad de población en base a lo que se vivía en la época, ¿verdad? Entonces, podemos decir que para crear una mejoría en cuanto a para crear una mejoría en cuanto a las condiciones que la población vivía en la época, ajá, se crean estas políticas, ¿verdad? Que la idea, como lo mencionaba anteriormente, es abarcar a la mayor cantidad de la población posible para cambiar esas condiciones sociales que se vivían en esa época. Para ello, Rafael Ángel Calderón, que es el creador de la reforma social,
de 1940 dice, ¿cómo voy a hacer yo para garantizarle a la población que esto se va a seguir realizando después de que yo salga de mi periodo presidencial? Entonces, muy astutamente dijo, sí, a través de la constitución política voy a incluir esto en la constitución política. Es cuando el señor crea el capítulo de los derechos de las garantías sociales, ¿ok? Entonces, si mal no recuerdo, cuando él lo creó era el título tercero, hoy día es el título quinto. Entonces, por aquí estuvimos viendo en el 51, 52, 53, 54, 55, 56, no, perdón, hasta el 55 estuvimos viendo que eran derechos de carácter o artículos de carácter de familia. Del 56 en adelante hasta el 63, que es donde hemos leído, son de carácter laboral. Entonces, ahora vamos a avanzar al artículo número 64. El 64 dice, el Estado fomentará la creación de cooperativas por medio de, como medio de, para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores. Ok, las cooperativas son esas instituciones que se crean a nivel laboral, ¿verdad? Para mejorar las condiciones de los trabajadores. Un aporte que hacen los trabajadores, otro aporte que hacen los patronos, y los trabajadores tienen mejores condiciones a la hora de acceder a recursos como por ejemplo un préstamo o diferentes recursos que pueden brindar estas cooperativas, ¿ok? Ya ese no es tan importante. En el 65 dice, el Estado proveerá la construcción de viviendas, y eso fue, digamos, hace algún tiempo. Ese ya está un poquito obsoleto porque habla de, por ejemplo, cuando se dio las condiciones de trabajo en las bananeras, en las cafetaleras y demás, pues se movilizaba gran cantidad de población hacia las zonas en donde se daba este tipo de producción. Por tanto, se les requería dar el recurso de vivienda. Principalmente acá en el Valle Central, ¿verdad? Con respecto a la gran cantidad de población que había, entonces, o que se concentraba hacia el Valle Central, entonces se crea este artículo. Tampoco es muy importante. Muy importantes son, vamos a ver, ajá, este, este, este. En realidad la mayoría, son poquitos los que no son tan importantes. La jornada ordinaria también acá, también acá. El trabajo es un derecho del individuo, ajá, la protección de la madre. Todos estos de aquí para atrás, todos estos que vimos de acá, este no tanto. Los padres, ajá, este sí y este sí. ¿Ok? Este no tanto. ¿Ok? Como para irlos marcando. Después tenemos en el artículo 66, dice, todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y la seguridad en el trabajo. Este es importantísimo por el tema de pandemia actualmente, ¿verdad? Se tiene que saber que el patrono está en la responsabilidad de aportar todas las medidas necesarias para la higiene y los recursos de seguridad dentro del trabajo. Llámese recursos para el tema de pandemia o recursos para salud ocupacional, ¿verdad? Todo lo que sea de riesgo, el patrono tiene que aportarlo. El 67, el Estado velará por la preparación técnica y cultural de los trabajadores, ¿ok? Para eso es que se crea el Instituto Nacional de Aprendizaje y otras instituciones que se van creando después, ¿verdad? Como la Universidad Técnica Nacional, que son instituciones que se crean para preparar en técnicos a la población. Recordemos que esto es una constitución reformada en 1948, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos decir, pero eso está desactualizado. Sí, está desactualizado porque es de 1948, 1949 su reforma, ¿verdad? Ok. Hola, Denis, buenas tardes. Hola, profe, ¿todo bien? Bien por dicha. Por ahí Echándole. acabo de empezar, pero
Por aquí marcamos los artículos más importantes de lo que hemos venido leyendo, que por supuesto son casi todos, ¿verdad? Entonces por ahí te echas la repasadilla con la clase grabada para que los marques. Sí, claro. Ok. En el 68 dice, no podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses o extranjeros o respecto de algún grupo de trabajadores. En igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador costarricense. Ok, ustedes me dicen, profe, pero ¿qué es eso tan raro ahí? Que dice que se debe preferir al trabajador costarricense. Y por supuesto, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a esta tierra, por tanto, en igualdad de condiciones, ¿verdad? Tenemos que tener eso muy, muy claro. Y este tipo de artículos, generalmente el MEP los utiliza para tergiversarlos, ¿verdad? Entonces los enreda. Entonces tenemos que saber muy bien que no se puede hacer discriminación alguna entre costarricenses y extranjeros. ¿Qué significa eso? Bueno, que en igualdad de condiciones un nicaragüense va a ganar exactamente lo mismo que nosotros, tiene ese derecho, ¿ok? No es que porque es nicaragüense le van a decir, no, a vos te vamos a pagar menos porque vos no sos de aquí. No, eso no existe, ¿ok? Es en igualdad de condiciones y respecto a salario, ventajas o condiciones de trabajo. Y ustedes me dicen, profe, pero en la segunda parte se contradice. No, aquí lo que está diciendo es que en igualdad de condiciones, por supuesto, vamos a tener preferencia nosotros como costarricenses, ¿verdad? Ok. En el artículo número 69 dice los contratos, este no, este está totalmente obsoleto. ¿Ok? Lo eliminamos de una vez. En el 70 dice, se establecerá una jurisdicción de trabajo dependiente del Poder Judicial. Por eso se da la creación de los juzgados de trabajo. Entonces, ya todos sabemos que en ámbitos laborales nosotros para una denuncia o demás, ¿a dónde acudimos? Al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Es nuestro ente regulador directo. Pero en caso de que si la situación sea más extrema y se vaya más allá, ¿a dónde recurrimos? Podemos recurrir a los juzgados de trabajo. Esa va a ser una dependencia del ministerio, perdón, del Poder Judicial o un departamento más bien del Poder Judicial que también va a dar abordaje a los temas laborales. Entonces, para eso es que se crean. Por otra parte, tenemos del 71, las leyes darán protección especial a las mujeres y a los menores de edad en su trabajo. Ok, por ahí, vamos a ver, ¿fue con ustedes? No, fue con el de noveno. Los menores de edad tienen permiso para trabajar, ¿ok? Generalmente pensamos que no, que necesitan un permiso del papá, que necesitan un permiso del Ministerio del PANI para poder trabajar, y no, eso no es necesario. Los menores de edad de 12 años para arriba, ellos pueden trabajar. Lo que pasa es de 15, perdón, de 15 años para arriba, ellos pueden trabajar. Lo que pasa es que la legislación es pero tan fuerte y tan estricta con los menores de edad que nadie los contrata, lamentablemente, ¿verdad? Pero ellos pueden trabajar y obviamente las mujeres. Por eso es que acá dice que las leyes darán protección especial. ¿Por qué? Porque se tiene una legislación diferente, digamos, en cuanto a protección. No es preferente, digamos, que le dan preferencias, sino que es protección especial, tanto a las mujeres, por ejemplo, cuando la mujer está embarazada, que no puede ser despedida, la mujer está en periodo de lactancia, no puede ser despedida, ese tipo de protección. En el artículo 72 nos dice que el Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios y preocupará la reintegración de los mismos al trabajo. Vean que ya este sí, es importante. No es que los otros no sean importantes, que quede claro, es que no los he visto nunca en un examen, entonces pues les voy marcando tal vez los que ya he visto en unos exámenes. El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios y procurará la reintegración de los mismos al trabajo. Y aquí les voy a poner un ejemplo claro, chicos. Cuando pasó la pandemia, eso hubo mucha gente que la mandaron para la casa, ¿verdad? Porque no se podía sostener la cuestión con el trabajo. Eso se conoce como desocupados involuntarios.
porque nadie quiso irse para, bueno, hubieron muchos que sí, ¿verdad? Prefirieron, pero los trabajadores, en su gran mayoría, pues nadie quiere irse para su casa, ¿verdad? Y menos sin salario, lógicamente, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama desocupados involuntarios. ¿Qué se creó? Porque vean que acá dice, eh, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios y procurará la reintegración de los mismos al trabajo. Ajá, eso el Ministerio de Trabajo estuvo muy atento, ¿verdad? A que la gente fuera volviendo a sus lugares de trabajo, que la legislación, que los salarios, que todo el asunto, ¿verdad? Que el tema de horas, que el tema de teletrabajo, todo ese asunto. Y para dar esta protección a los que definitivamente estaban desocupados involuntariamente, ¿qué creó? El bono proteger. ¿Ok? ¿Que fue todo un desastre? Sí, fue todo un desastre, ¿verdad? O sea, hubo mucha gente que se vio beneficiada sin necesitarlo y mucha gente que lo necesitaba no se vio beneficiada. Pero bueno, es parte de las cosas que suceden cuando aparecen estas situaciones fortuitas, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere este artículo. ¿Ok? Por otra parte, tenemos el 73 que dice creación de un seguro social por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social para los trabajadores, administrado por el Estado, pagado por los patronos, los empleados y el Estado, contra enfermedad, maternidad, vejez, invalidez y muerte. Los seguros por riesgos profesionales los debe pagar el patrón. ¿Ok? Entonces, todos sabemos que existe el seguro social, ¿verdad? Con la caja, benditos los bendecidos los que trabajan para el Estado, que, bueno, en algunos casos es muy estable, igual en el Estado de patronos morosos, ¿verdad? Administrado por el Estado, ese seguro es administrado por el Estado, por la caja, ¿verdad? Por supuesto. Y ojo con esto, chicos, es pagado por los patronos, por los empleados y por el Estado. Las tres partes tienen que aportar, ¿ok? Y es de carácter obligatorio, porque a veces sale en el examen eso, que el seguro tiene que ser, es de carácter obligatorio o que obligatoriamente nosotros como ciudadanos o como trabajadores tenemos que pagar o darle sostén a la caja. Así más o menos sale a veces en el examen. Entonces sí, aunque suene feo que diga, ¿cómo? Pero ¿cómo obligatorio? ¿Cómo que nosotros tenemos que sostener una parte de la caja? Sí, es así, ¿verdad? Nosotros con nuestros aportes damos soporte a la caja y es de carácter obligatorio. Yo no puedo llegar a decirle a mi patrono, mira, no me pagues el seguro, necesito capearme eso. No, eso es ilegal. Y el patrono tampoco puede llegar a decirnos a nosotros, mira, no te voy a asegurar, ¿estás de acuerdo? No, eso no se puede, ¿verdad? Es ilegal, ¿ok? Los seguros por riesgos de trabajo los paga el patrono, no el empleado. El empleado no, el patrono. Acuérdense, creo que en algún momento les dije, si el patrono llega y nos dice a nosotros, o nos van a contratar y nos dicen, vea, es que nosotros no vamos a pagar póliza. Usted tiene que firmarnos una cartita que diga que renuncia a la póliza. Bueno, hay uno con tal de que le den el trabajo viene y lo firma, ¿verdad? Después viene a los meses y se cae y se quiebra una pierna y necesita atención en el INSS. Y el patrono le dice, acuérdese que usted firma una carta que nosotros no nos hacíamos responsables de eso. Ajá, sí, todo bien, ¿verdad? Pero resulta ser que los derechos humanos son irrenunciables y acá lo dice. Irrenunciables y universales. Entonces, aunque hayamos firmado una cartita en donde dijimos que renunciábamos a ese recurso, acá claramente dice que eso no es válido. Artículo 74, los derechos anteriores son irrenunciables y universales. ¿Ok? Entonces, aunque hayamos firmado un documento, ese documento no tiene validez. ¿Por qué? Porque son irrenunciables. Entonces, el patrono tiene que asumir la responsabilidad de la póliza de seguros, como bien aquí lo dice. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Ujú. Bueno, vean que acá tenemos políticas universales. Recuerden que estuvimos viendo cómo se seleccionaban, ¿verdad? Por aquí estamos viendo la Constitución Política, Derechos y Garantías Sociales del 50 al 74. Ahora vamos a ver las políticas universales y recuerden que políticas universales se trata de que nos cubre a todos.
en general, a todos, ¿ok? Vean que aquí los derechos anteriores son irrenunciables y son universales, o sea, para todos. Entonces, aquí vamos a ver las políticas universales. ¿De qué tratan estas políticas? Bueno, dice que la política universal que vamos a ver es la de educación, según la Constitución Política, en el título 10, perdón, en el título 7, en el capítulo de educación y cultura, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver por acá. ¿Por qué nosotros hablamos español, chicos? Porque, ¿y por qué en las escuelas nos enseñan en español? Porque el español es el idioma oficial de la nación, ¿ok? Entonces, si ustedes llegan a una escuela y les dicen, no, es que nosotros aquí no enseñamos en español, nosotros enseñamos en inglés, excepto que sea una institución privada y avalada por el Ministerio de Educación, en cualquier institución pública del Estado nos tienen que enseñar en español, ¿ok? Según lo dice la Constitución Política. El artículo 77, este es importante. Vamos a ver aquí qué más dejé sin. Como para una mejor comprensión. Perdonen esos asteriscos que les estoy haciendo, pero hasta ahí. Dijimos también entonces que la educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria. Vean que eso está en la Constitución Política, ¿verdad? Eso no se lo inventó el MEP, está en la Constitución Política. Dice que va a ser organizada como un proceso integral, por eso es que nos enseñan diferentes materias, diferentes artes, oficios, todo ese tipo de cosas correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar, que sería materno y todos estos, luego kinder, primero y segundo ciclo, tercer ciclo, perdón, primero y segundo ciclo, sí, que sería de primer grado a tercer grado, de cuarto grado a sexto grado de segundo ciclo, de séptimo a noveno es tercer ciclo, de décimo a bachi es diversificada y la universitaria, ¿ok? Entonces esos van a ser los niveles en los que está o los ciclos en los que está organizada la educación en Costa Rica. El artículo 78 dice que la educación general básica es obligatoria. Esta, la preescolar y la educación diversificada son gratuitas y costeadas por la nación. ¿Ok? El Estado facilitará la prosecución de los estudios superiores a las personas que carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicación de las correspondientes becas y auxilios estará a cargo del Ministerio del Ramo por medio del organismo que determine la ley. ¿Qué significa esto? Bueno, que vean que aquí dice claramente, la educación general básica es obligatoria. Esto está mal escrito aquí, desde la preescolar hasta la educación diversificada, que acabo de decir que era bachillerato, perdón. Van a ser gratuitas y van a ser costeadas por la nación, ¿ok? ¿Por qué obligatorias? Porque si un chico de 14 años no quiso ir al colegio y mamá lo tiene en la casa porque pobrecito mi chiquito, se puede ver en un problema muy grande con el PANI, ¿ok? Si el PANI se da cuenta de eso, esa persona está en problemas. ¿Por qué? Porque la educación es obligatoria, gratuita. Por eso cuando llegamos a matricular a nuestros hijos y nos dicen, ay, es que tiene que dar una cuota voluntaria de 10,000, olvídelo. Uno no tiene que dar ninguna cuota voluntaria de nada. Primero que no es voluntaria si nos ponen un monto, empezando por ahí. Y segundo que no es necesario. Uno puede dar un aporte para X necesidades de la institución, pero que nos obliguen o que nos digan, no, es que si no nos das esos 10,000 no te matriculamos a tu hijo, no, eso no puede pasar, ¿verdad? Para eso están los recursos de amparo. El Estado facilitará la prosecución. ¿Qué significa eso? La continuidad a los estudios superiores a las personas que carezcan de recursos pecuniarios. ¿Qué son recursos pecuniarios? Dinero, sencillo. ¿Ok? Esos son recursos pecuniarios, dinero.
A quienes no tengan dinero o carezcan de él, el Estado va a ayudarles. Por eso es que en las universidades públicas se otorgan becas también. ¿Ok? Todo esto le va a corresponder al Ministerio del Ramo, que sería Ministerio de Educación en este caso. En el artículo 79 dice que se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos libertad para enseñar. El Instituto Los Ángeles tiene libertad para enseñar. Sin embargo, como institución privada, ¿verdad? O como centro docente privado. Sin embargo, bajo la inspección del Estado. Yo no puedo llegar a decirles a ustedes, chicos, hoy vamos a ver estudios sociales de Bachi y tenemos que ver la legislación según la Constitución Política de Costa Rica. Pero yo no quiero que veamos esa. Yo quiero que veamos la de Estados Unidos o la de Inglaterra. No, o sea, nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Perdón, de Educación, al planeamiento y a los programas que otorga el Ministerio de Educación. ¿Ok? El artículo 80 dice que la iniciativa privada en materia educacional merecerá estímulo del Estado en la que indique la ley. ¿Ok? Este es importante. No está ahí. Bueno, marquemos este también. El 81 dice, la Dirección General de la Enseñanza Oficial corresponde a un Consejo Superior integrado, como señala la ley, presidido por el Ministerio del Ramo. Ok, ¿esto qué significa? El Consejo Superior de Educación. Resulta ser que el Ministerio de Educación, por supuesto, está dividido en áreas, ¿verdad? En departamentos. ¿Ok? Va a haber un área específica que se va a encargar de diseñar los planes de estudio. ¿Ok? Ese es el Consejo Superior que va a trabajar, va en el diseño de los planes de estudio, ¿cómo se dice esto? En evolución a cómo evoluciona la sociedad, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A que la educación que se brinda hoy no es la misma que se brindaba hace 50 años. ¿Por qué? Porque la sociedad ha evolucionado, ¿verdad? Todo, la tecnología, la industria, la economía, los países, las ideologías, todo ha evolucionado. Por tanto, los planes de estudio se tienen que ir diseñando continuamente conforme la sociedad va avanzando, ¿ok? En el 2019, por ejemplo, o en el 2016, se rediseñaron los planes de estudios sociales en educación formal y en el 2019 se rediseñaron o se replantearon los planes de estudios sociales en educación abierta, ¿ok? ¿Qué cambios hubieron? Bueno, hubieron muchos cambios. Ya geografía casi no se trabaja, ¿verdad? Ahora se trabaja más historia. ¿Qué otra cosa cambió? Bueno, por ejemplo, ya ahora el plan de estudios es más analítico. Ya no es tan memorístico como antes, sino que ahora se trata de analizar las cosas, de interpretarlas, de despertar la criticidad. ¿Ok? Entonces, así es como van avanzando los planes de estudio. Y para ello tenemos un departamento especial que se va a llamar Consejo Superior, que es el que se va a encargar de esto. El artículo 82 dice que el Estado proporcionará alimento y vestido a los escolares indigentes de acuerdo con la ley. Indigentes ya no se usa, eso no es una palabra. Recuerden lo que les dije anteriormente, esta es una reforma a la Constitución de 1948-49. Antes sí se decía indigentes, hoy no, hoy se dice habitantes de calle, ¿ok? El asunto es que el Estado les va a proporcionar alimento y vestido, ¿verdad? A esta población por sus deficiencias o por su inequidad, ¿de acuerdo? El 83 dice, el Estado proporcionará y organizará la educación de adultos destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica. Y enos aquí a nosotros.
El Estado patrocinará y organizará la educación. A nosotros no pueden venir y decirnos, por ejemplo, bueno, ya usted perdió la oportunidad del colegio, ya no tiene nada que hacer, ya no puede estudiar. No, para eso el MEP se encarga de diseñar igual planes de estudio que vayan enfocados a población adulta, por ejemplo, este sistema de educación abierta en el que los estudiantes pueden avanzar, si llevan las 6 materias y ganan los 6 exámenes, pueden avanzar 2 niveles por año. ¿Para qué? Para sacar bachillerato en 2 años. ¿Ok? Porque se entiende que el adulto pues se le dificulta más por diversas razones y necesita sacar el bache mucho más rápido, ¿verdad? Entonces no nos hacen un programa de 4 años o de 5 años como en el colegio, sino que 2 años. A eso se refiere. El artículo 84 dice, la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobiernos propios. Vamos a ver. Aquí, chicos, no nos mencionan en este momento otras universidades públicas. ¿Por qué razón? Porque recuerden que la universidad que se creó hacia 1940, que fue la primera universidad después de 1870, que se cerró la de Santo Tomás, la Universidad de Costa Rica era la única institución a la época. Entonces, esto se reforma en 1948, 1949, por tanto, solo existía esta universidad. Este artículo que tenemos acá, que ya lo voy a leer, se incluye después, cuando ya se crean estas otras universidades, ¿ok? Pues recordemos que el tecnológico, que la Universidad Nacional se vienen a crear hacia la década de los 60, 70, más o menos, ¿ok? Entonces, dice que es una institución de cultura superior y que goza de independencia para el desempeño de sus funciones, ¿ok? La Universidad de Costa Rica es una institución autónoma. ¿A qué me refiero con autónoma? A que le pertenece al Estado, pero tiene su propia administración, ¿verdad? Y plena capacidad jurídica, o sea, sus propias leyes, pero apegándose siempre a esto, ¿verdad? Así como para darse su organización y gobiernos propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria, el Estado tendrá la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará con su financiación. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Estado se hace cargo de los recursos que vaya a necesitar la Universidad de Costa Rica. ¿Ok? El Estado dotará de patrimonio propio, que es esto mismo que decía acá, a la Universidad de Costa Rica, al Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a las demás instituciones públicas de educación superior. El Estado les creará rentas propias. Pregunto, Denis, ¿qué eran rentas? Cobros. Ajá. ¿Con otro nombre? Em, Don Ramón vivía de la renta. sí, impuestos. Exactamente, impuestos. Al principio diste cobros, ¿verdad? Exacto, exacto. Ok, ok. Ujú, qué ricas galletas. Ujú. Entonces, dice que el Estado les creará rentas propias, o sea, impuestos propios, además de las que ellas mismas originen y contribuirá a su mantenimiento con las sumas que sean necesarias. Entonces, por eso es que, por ejemplo, las universidades públicas cobran, ¿verdad? Si usted no es una persona becada, la universidad le va a cobrar sus estudios. Por ejemplo, tienen laboratorios de ciencia, de tecnología y de otras ramas, ¿verdad? Que se alquilan para diferentes estudios de todo tipo y todo eso va a generarle ganancias a estas universidades, ¿verdad? Entonces, el Estado les proporciona una parte, el Estado genera impuestos propios para
dar los recursos a estas universidades. Y además, ellas van también a generar sus propios ingresos, ¿ok? Vamos a marcar este, de todos, hasta ahí. Ok. El Estado formará profesionales docentes por medio de institutos especiales de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria. Eso lo sabemos, ¿verdad? ¿A dónde acudimos los docentes para formarnos como docentes? Pues a una universidad. Ahora pues las hay públicas y hoy día las hay privadas también, ¿verdad? 87. La libertad de cátedra es un principio fundamental de la enseñanza universitaria. ¿Qué significa la libertad de cátedra? ¿Ok? Las universidades tienen potestad para crear sus propios planes de estudio, ¿verdad? No es, por ejemplo, como el MEP y hasta la diversificada o hasta el bachillerato, que el MEP va a ser o el Consejo Superior va a ser el que va a diseñar los planes de estudio. En las universidades, cada universidad diseña los planes de estudio, ¿ok? Eso es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de dictaduras, ¿verdad? O de unipartidismos, que vemos cómo este tipo de gobiernos represores eliminan la libertad de cátedra o lo que es lo mismo la autonomía universitaria, ¿verdad? ¿La eliminan para qué? Para que sea el dictador el que señale cuáles van a ser los planes de estudio o qué es lo que se debe enseñar en esas universidades, ¿verdad? Lo que al dictador le sirva. ¿De acuerdo? Entonces, en Costa Rica hay libertad de cátedra. 88. Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y demás instituciones de educación superior universitaria, perdón, para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y las demás instituciones de educación superior universitaria o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario y al órgano director correspondiente a cada una de ellas, ¿ok? Los diputados meten mano ahí en la aprobación de planes de estudio. Pero eso no es muy importante. El 89 dice, entre los fines culturales de la República están proteger las bellezas naturales, conservarlas y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. Este no es muy importante tampoco, nada más tenemos que tener claro qué es esto. Fines culturales de la República en materia educativa. ¿Cuáles son los fines culturales de la República? Bueno, proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio artístico e histórico de la nación y también dar apoyo a la iniciativa privada para el progreso científico y artístico, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ok. Constitución política, título séptimo, perdón, lo que tiene que ver con educación y cultura. Ahora, siempre refiriéndonos a educación, vamos a ver aspectos de la Ley Fundamental de Educación, los artículos del 1 al 18. Ojo, porque aquí hay algunas cosas, chicos, que son repetidas de, por ejemplo, la Constitución Política a la Ley Fundamental de Educación o tal vez al Código de Trabajo o a la Ley de Salud. Entonces, por ahí vamos a ver algunas cosillas repetidas. Según la Ley Fundamental de Educación, dice el artículo 1. Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada. ¿Ok? Eso ya todos lo sabemos. Y ojo, importante, todo habitante, ¿verdad? No estamos hablando de solo costarricenses. Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla. Por otro lado, el artículo número 2 dice que son fines de la educación costarricense. Chicos, y esto no ocupo que se lo aprendan de memoria.
Esto necesito que lo entiendan, nada más, ¿ok? Porque a veces nos preguntan, ¿un fin de la educación costarricense se refiere a o busca contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana? Ajá, y todos los otros, los demás que nos ponen es como educar a una parte de la población. Que la educación sea deficiente para personas que no tienen dinero. Cosas así, ¿verdad? Cosas muy descabelladas. Entonces, esto yo necesito que ustedes lo escuchen nada más, que sepan, ¿verdad? Que está por ahí, que cuando ustedes estén haciendo el examen, ustedes digan, ah, sí, esto yo lo escuché de la profe. Uy, me acuerdo aquella voz chillona que lo estaba diciendo cuando lo estaba leyendo y además hablaba rapidísimo. Ok, pero que ustedes se acuerden que en algún momento lo leímos o se dijo o lo que sea, ¿verdad? Nada más. Cuidado, van a pensar que es una voz chillona. Ok, son fines de la educación costarricense. La formación de ciudadanos amantes de su patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana. Entonces, nos pueden preguntar, un fin de la educación costarricense consiste en formar ciudadanos que no amen su patria, formar ciudadanos que desconozcan sus derechos y deberes, formar ciudadanos que no quieran estudiar o no quieran participar del sistema educativo, o formar estudiantes con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. Yo creo que es muy lógico, ¿verdad? Cuidado. El fin B, contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana, por eso es que se abordan de forma integral todas las áreas del ser humano, ¿verdad? Para lograr un desenvolvimiento pleno. Formar ciudadanos para una democracia que se concilien los intereses del individuo con los de la comunidad. Por esa razón es que se nos enseña todos estos temas referentes a democracia, porque uno de los fines de la educación es formarnos como ciudadanos democráticos. Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humana, ¿ok? Valores, ¿verdad? Valores, muy importante. La educación busca formar en valores, aunque eso se debe formar primero en la casa. Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimiento sobre la historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos fundamentales. Por eso estamos estudiando aquí cívica, estudios sociales y todas las demás áreas de la educación. El artículo número 3 de la Ley Fundamental de Educación dice: para el cumplimiento de los fines expresados, ok, entonces, ¿cómo vamos a lograr que estos fines se cumplan? La escuela costarricense procurará el mejoramiento de la salud mental, moral, física del hombre y de la colectividad. Ajá, por eso es que también tenemos sistema de salud bastante robusto, ¿verdad? En donde se nos abordan todas las áreas, pero también dentro del centro educativo, qué sé yo, que nos llevan dentistas, que nos llevan nutricionistas, que nos llevan DARE para alejarnos de malos pasos, todo eso es un abordaje integral. El desarrollo intelectual del hombre y sus valores éticos, estéticos y religiosos. La afirmación de una vida familiar digna según las tradiciones cristianas y de los valores cívicos de la democracia. Recuerden que en el caso de nosotros, el catolicismo es nuestra religión oficial. Eso está en el artículo bueno, está entre los primeros artículos de la Constitución Política. No, en el capítulo 2 o en el capítulo 3, por ahí anda la Constitución Política. Bueno, eso no es importante. La transmisión de los conocimientos y técnicas de acuerdo a... ¿qué dice? Ay. Conocimientos y técnicas de acuerdo en el desarrollo psicobiológico de los educandos,
desarrollar aptitudes atendiendo adecuadamente las diferencias individuales y el desenvolvimiento de la capacidad productora y de la eficiencia social. ¿Ok? Entonces, vuelvo y les repito, esto no nos lo vamos a aprender de memoria, lo vamos a repasar antes del examen, ¿verdad? O cuando hagamos práctica, por ahí vamos a ver cómo lo enfocan, pero si hablan de fines de la educación, se está refiriendo a los objetivos de la educación. Es más, lo pueden anotar acá. Fines igual objetivos. ¿Ok? Por otra parte, en el artículo 4 dice que la educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria. Esto ya lo vimos en la Constitución Política. Por acá dijimos el artículo 5 de la Ley General de Educación. La Dirección General de Enseñanza Oficial corresponderá a un Consejo Superior integrado, como lo señala la ley, presidido por el Ministerio del Ramo. Esto también lo vimos. En el artículo 6 dice el sistema educativo nacional comprenderá dos aspectos fundamentales. ¿Ok? Este viene diferente, pero es lo mismo que vimos anteriormente. Dice la educación escolar que se impartirá en los establecimientos educativos propiamente dichos. La educación extraescolar o extensión cultural que estará a cargo de esos mismos establecimientos y de otros creados al efecto. ¿Ok? No, este es diferente, este es el que es igual al que habíamos visto anteriormente. Bueno, aquí lo que dice es que la educación escolar se impartirá en los establecimientos anteriormente dichos y la extraescolar será en esos mismos establecimientos. O sea, ¿a qué me refiero? Extensión cultural, inglés, cómputo, talleres, todo se tiene que dar dentro del mismo centro educativo, ¿de acuerdo? Por otra parte, vamos a marcar este y este. Esto ya lo habíamos visto en el otro lado. En el artículo 7 nos dice que la educación escolar será graduada conforme al desarrollo psicobiológico de los educandos y comprenderá los siguientes niveles: educación preescolar, educación primaria, educación media y educación superior. ¿Ok? Obviamente, no le van a enseñar materias de colegio a un chico de preescolar, ¿verdad? Por tanto, la educación va a estar graduada dependiendo del desarrollo de los niños. Vean lo que ha pasado en los últimos años con los chicos de escuela, de primer grado. No saben leer, no saben escribir, y ahí los van pasando. Llegan a tercero, llegan a cuarto y todavía no saben leer ni escribir, y es un problemón. ¿Ok? Ahora la ministra dijo, el que no sabe leer, el que no sale de primer grado sabiendo leer, no pasa. ¿Por qué? Porque el problema es en los años siguientes, porque la educación se tiene que ir dando conforme va avanzando el desarrollo del niño. Y si el niño todavía no ha desarrollado suficiente como para poder saber leer y escribir, pues no está capacitado para enfrentarse a otras condiciones. ¿Ok? O a otra educación, otra formación. Eso es importante, chicos. El artículo 8 dice la enseñanza primaria es obligatoria, está la preescolar, la media, son gratuitas y costeadas por el Estado, y por ahí dijimos que la diversificada también, ¿verdad? Bueno, es que la media entra hasta bache, desde la preescolar hasta la media. El artículo 9 dice el Consejo Superior de Educación estará autorizado, el Consejo Superior de Educación autorizará los planes de estudio y los programas de enseñanza para los diversos niveles y tipos de educación. Esos planes y los programas serán flexibles y variarán conforme lo indiquen las condiciones y necesidades del país y el progreso de las ciencias de la educación, y serán revisados periódicamente por el propio Consejo. ¿Ok? Entonces, es lo que les mencionaba anteriormente. El Consejo Superior de Educación va a diseñar los planes de estudio, o los va a autorizar, ¿verdad? Los diseña y los autoriza, y estos deben de ser en diversos niveles, en diversos tipos de educación y flexibles. Además, variarán conforme lo indiquen las condiciones y necesidades del país. ¿De acuerdo? Vean que aquí estamos hablando de
la Ley Fundamental de Educación, ¿verdad? Ya esto es un documento que quien lo maneja es el Ministerio de Educación, ya. Esa parte a la Constitución Política. Sin embargo, vimos que están incluidos muchos artículos en la Constitución Política, por supuesto. El artículo número 10 dice: todas las actividades educativas deberán realizarse en un ambiente democrático, de respeto mutuo y de responsabilidad. Ese es como muy intuitivo, ¿verdad? Y todos sabemos que la idea es que el ambiente de un centro educativo esté acorde al desarrollo de los niños o de los jóvenes. 11. El Estado organizará y patrocinará la educación de adultos para, bueno, este ya lo leímos, para eliminar el analfabetismo y proporcionar oportunidades culturales a quienes deseen mejorar su condición intelectual, social y económica. 12. Aquí, vean que aquí tenemos que ser un poquito intuitivos en cuanto a el avance en la forma en la que se va dando la educación. Porque vean que acá tenemos, el 12 habla de la educación preescolar, tiene por finalidades. El 13 dice la educación primaria tiene por finalidades. El 14 dice la enseñanza media comprende el conjunto de estructuras o modalidades. Entonces vamos a devolvernos. La educación preescolar tiene por finalidades: proteger la salud del niño y estimular su crecimiento físico armónico. Fomentar la formación de buenos hábitos. Que ya un chico que está en el colegio, por ejemplo, igual se le fomentan buenos hábitos, ¿verdad? Pero ya es mucho más difícil, por eso se fomenta desde la preescolar. Ahí es donde les digo que ustedes tienen que ser muy analíticos, aunque no nos van a poner, por ejemplo, ¿qué se fomenta o qué finalidad tiene la educación preescolar? No, nos van a poner la educación preescolar tiene por finalidades desarrollar actitudes de compañerismo y cooperación. Esa puede ser la respuesta correcta. Y las otras nos van a poner que los niños hagan bullying y discriminen. Que los niños no tengan modales. Ya cosas así que son totalmente descabelladas. Ahí lo que tenemos que valorar es, por ejemplo, si nos están preguntando por la preescolar, pensar en opciones que son acorde a la edad preescolar. O, por el contrario, si es de educación media, que sean acorde a educación media. Estimular y guiar las experiencias infantiles, cultivar el sentimiento estético, desarrollar actitudes de compañerismo y cooperación, facilitar la expresión del mundo interior infantil, estimular el desarrollo de la capacidad de observación. ¿Ok? Esto según el artículo 12 y la educación preescolar. Ahora, según la educación primaria, estimular y guiar el desenvolvimiento armonioso de la personalidad del niño, proporcionar los conocimientos básicos y las actividades que favorezcan el desenvolvimiento de la inteligencia, las habilidades y las destrezas, y la creación de actitudes y hábitos necesarios para actuar con eficiencia en la sociedad. Ven, por acá, por ejemplo, nos dice fomentar la formación de hábitos. Acá nos dice crear actitudes y hábitos necesarios para actuar con eficiencia en la sociedad. Entonces ahí hay un avance, ¿verdad? Un avance gradual según la edad del niño. Favorecer el desarrollo de una sana convivencia social, el cultivo de la voluntad del bien común, la formación del ciudadano y la afirmación en sentido democrático de la vida costarricense. Capacitar para la conservación y el mejoramiento de la salud. Capacitar para el conocimiento racional y comprensión del universo. Capacitar de acuerdo con los principios democráticos para una justa, solidaria y elevada vida familiar y cívica. Capacitar para la vida del trabajo y cultivar el sentido económico social. Capacitar para la apreciación, interpretación y creación de la belleza. Cultivar los sentimientos espirituales, morales y religiosos y fomentar la práctica de las buenas costumbres según tradiciones cristianas. ¿Ok? Entonces yo creo que ahí yo no tengo mucho que abordarle
a estos fines de la educación primaria o estos fines de la educación preescolar. Es más interpretativo, ¿verdad? Sin embargo, los vamos a marcar para que ustedes los repasen ahí cuando estén. Este no, porque este ya lo habíamos marcado en el otro lado. Este. ¿Vamos bien, chiquillos? ¿O están dormidos? Sí, profe, no, vamos bien. Ah, bueno. Ok, muy bien. En el artículo 14 dice, la enseñanza media comprende el conjunto de estructuras o modalidades destinadas a atender las necesidades educativas, tanto generales como vocacionales de los adolescentes, y tiene por finalidades contribuir a la formación de la personalidad en un medio que favorezca su desarrollo físico, intelectual y moral. ¿Okay? Vean que ya aquí nos está hablando de la enseñanza media, ¿verdad? Del colegio. Chiquillos, cuando uno estudia educación, tiene que tragarse toda esta ley. Créanmelo. Todo este documentito, que además aquí es un extracto, ¿verdad? Uno tiene que tragarse toda esta ley. Hay cursos específicos de la universidad para comerse toda esta lectura, interpretarlo, hacer trabajos en base a esto y demás. ¿Ok? Afirmar una concepción del mundo y de la vida inspirada en los ideales de la cultura universal y en los principios cristianos. Desarrollar el pensamiento reflexivo para analizar los valores éticos, estéticos y sociales, para la solución inteligente de los problemas y para impulsar el progreso de la cultura. Preparar para la vida cívica y el ejercicio responsable de la libertad, procurando el conocimiento básico de las instituciones patrias y de las realidades económicas y sociales de la nación. Guiar en la adquisición de la cultura general que incluya los conocimientos y valores necesarios para que el adolescente pueda orientarse y comprender los problemas que le plantee su medio social. Vean que aquí ya nos está hablando de adolescencia, ¿verdad? Ya de chicos en colegio. Todo eso tienen que analizarlo a la hora de responder una pregunta de estas, que ya les digo que son sumamente fáciles. Desarrollar las habilidades y aptitudes que le permitan orientarse hacia algún campo de actividades vocacionales o profesionales. Muy bien. 15. Los estudios para la educación media durarán por lo menos 5 años y se realizarán siguiendo un plan coordinado que comprenderá. ¿Okay? Vean que ya aquí nos hablan del colegio, que durarán por lo menos, o sea, como mínimo 5 años, porque recuerden que tenemos los colegios técnicos, ¿verdad? Que son de 6 años. ¿Qué va a comprender el plan coordinado de la educación media? O sea, los planes de estudio de educación media. Un plan general de cultura o un plan de cultura general. Planes variables y complementarios de carácter exploratorio que atiendan de preferencia el descubrimiento de aptitudes y a la formación de intereses. ¿Ok? Según el artículo 16, dice, para coordinar mejor los planes de estudio y la distribución de materias, la educación media comprenderá 2 ciclos. Un primer ciclo básico con un plan común de carácter formativo en el que se imparta preferentemente educación general y además un conjunto de asignaturas y actividades complementarias destinadas a la exploración e intereses del adolescente. Aquí estamos hablando de un primer ciclo que va a ser 7º, 8º y 9º, porque vean que nos están hablando de la educación media, ¿verdad? Un segundo ciclo que continúe los estudios generales iniciados en el primero y que intensifique mediante planes variables el desarrollo de los intereses y necesidades de los educandos. La duración de cada ciclo será determinada por el Consejo Superior de Educación, atendiendo a las características y objetivos del mismo. Aquí podríamos decir que estamos hablando de 4º y 5º año. En el artículo 17 nos habla de la enseñanza técnica. Se ofrecerá a quienes desearen hacer carreras de naturaleza vocacional o profesional de grado medio
para ingresar a las cuales se requiere haber terminado la escuela primaria o una parte de la secundaria. ¿Okay? Yo no sé si ustedes saben que para ingresar a técnicos, por ejemplo en el INA, hay algunos cursos que pueden entrar solo personas con sexto grado, hay otros que solamente con noveno pueden entrar. Y igual en los colegios técnicos, en los colegios vocacionales, ¿verdad? Es la misma historia con respecto a la enseñanza técnica. La duración de dichas carreras y los respectivos planes de estudio serán establecidos por el Consejo Superior de Educación, de acuerdo con las necesidades del país y con las características peculiares de las profesiones u oficios, ¿ok? Esto también va a ir avanzando gradualmente conforme avanza gradualmente la sociedad. Por ejemplo, ¿a qué enfoque de técnicos le dan hoy día? Bueno, a técnicos industriales, ¿verdad? ¿Para qué? Para ingresar a las fábricas que están en los parques industriales, a tecnología, a inglés, a este tipo de cursos, a mecánica, por ejemplo, la mecánica de vehículos eléctricos, hoy día le están dando mucha fuerza, ese tipo de cursos, ¿verdad? Porque ya no vamos a encontrar un curso para zapatero, ya eso, pues por ahí debe haber alguno, ¿verdad? Pero es difícil, porque ya eso no es, digamos, como lo que se produce a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, pues buscamos lo que esté como más enfocado. Por otro lado, dice, se ofrecerán además de la enseñanza técnica que se refiere al párrafo anterior, a juicio del Consejo Superior de Educación, programas especiales de aprendizaje. Entonces, recuerden la formación técnica, ¿verdad? Principalmente el INA en nuestro país, pero también los vocacionales, los técnicos y ahora pues un montón de institutos, ¿verdad? Que prestan, institutos privados que dan ese tipo de formación. ¿Ok? El 18 dice, este no es importante. El plan de estudios comprenderá 3 tipos de cursos y actividades: cursos generales, cursos vocacionales y actividades de valor social, ético y estético. Ok, eso con respecto a la Ley Fundamental de Educación. Ahora, vamos a ver la política de igualdad de acceso a la educación. Según la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de los artículos 14 al 22. ¿Qué pasa? ¿Qué papel juegan las personas con discapacidad dentro de la Ley de Educación? Chicos, ¿ustedes escuchan mi sonido ambiente? ¿El perro que ladra o la moto que pasa? No, profesor Losset. Ah, bueno, súper genial. Ok, entonces, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, artículos 14 al 22. El artículo 14 dice, el Estado garantizará el acceso oportuno a la educación a las personas, independientemente de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta la educación superior. Esta disposición incluye tanto la educación pública como la privada en todas las modalidades del sistema educativo nacional. ¿Ok? Entonces, el Estado debe garantizar, y para eso crea estas políticas, ¿verdad? El acceso oportuno a la educación a cualquier persona que tenga discapacidad. ¿De acuerdo? En igualdad de condiciones. Obviamente, con el enfoque que requieren, ¿verdad? Pero es un derecho, según esta ley, que toda persona que tenga discapacidad, por leve o por severa que sea, tenga acceso a la educación. ¿Ok? ¿Qué buscan estas leyes? Esa puede ser otra pregunta de examen. ¿Qué buscan estas leyes o estas políticas que son específicas? Buscan garantizar la igualdad, aquí mismo lo dice, busca garantizar la igualdad de acceso, ¿verdad? A la educación a todo tipo de persona. El artículo 15 dice, el Ministerio de Educación Pública promoverá la formulación de programas que atiendan las necesidades educativas especiales y velará por ella en todos los niveles de atención. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a ser el ministerio encargado de la educación de las personas con discapacidad? El mismo, el Ministerio de Educación, ¿verdad? No va a ser el PANI,
ni va a ser ningún tipo de institución que se encargue de personas con discapacidad, no. Va a ser el Ministerio de Educación. 16. Las personas con discapacidad participarán en los servicios educativos que favorezcan mejor su condición y desarrollo con los servicios de apoyo requeridos. No podrán ser excluidos de ninguna actividad. Una persona con discapacidad por ninguna razón poderosa en este mundo puede ser excluida o discriminada. Eso yo creo que todos lo sabemos. El artículo 17 dice, los centros educativos efectuarán las adaptaciones necesarias y proporcionarán los servicios de apoyo requeridos para que el derecho de las personas a la educación sea efectivo. ¿Ok? Deme un momentito para escribir en el grupo de sociales. Ok. Ajá, ¿ok? Los centros educativos, por supuesto, deben de estar preparados y deben de estar formados para crear las adaptaciones que sean necesarias para atender a las personas con discapacidad, sin discriminar y sin excluir. Las adaptaciones y los servicios de apoyo inciten los recursos humanos especificados, adecuaciones curriculares, evaluaciones, metodología didáctica y planta física. Estas previsiones serán definidas por el personal del centro educativo con asesoramiento técnico especializado, ¿ok? Sí, no es que cualquiera iba a llegar a decir, aquí tenemos que tener una rampa o los planes de estudio se tienen que hacer así y así, digamos. Los docentes, por ejemplo, en los centros educativos, cuando tienen estudiantes con discapacidad o con alguna adecuación, tienen que realizar un programa diferente, ¿verdad? No diferente, sino que va a ser el mismo, pero con las adaptaciones necesarias. Entonces, dentro de su planeamiento, tienen que hacer el planeamiento general para todos los estudiantes y además hacer un planeamiento adecuado a la persona con discapacidad, ¿verdad? Por eso es que el trabajo del docente es tan grande también, es tan pesado, porque tienen que ser muy minuciosos en muchas cosas. El artículo 18 dice, las personas con necesidades educativas especiales podrán recibir su educación en el sistema educativo regular, con los sistemas o los servicios de apoyo requeridos. Los estudiantes que no puedan satisfacer sus necesidades en las aulas regulares contarán con el servicio apropiado, que garanticen su desarrollo y bienestar, incluyendo los brindados en los centros de enseñanza especial. La educación de las personas con discapacidad deberá ser de igual calidad. Ojo, ¿verdad? Esto es importante. Puede ser una pregunta de examen, ¿verdad? Les pueden poner perfectamente si la educación para una persona con discapacidad tiene que ser de mayor calidad o de menor calidad. No, igual. Recuerden que vivimos en una sociedad inclusiva que se supone es igualitaria y equitativa, ¿verdad? Impartirse durante los mismos horarios, preferentemente en el centro educativo más cercano al lugar de residencia, y basarse en las normas y aspiraciones que orientan los niveles del sistema educativo. En el artículo número 19 dice, los programas de estudio y materiales didácticos que incluyan textos o imágenes sobre el tema de discapacidad deberán presentarlos de manera que refuercen la dignidad y la igualdad de los seres humanos. El 20 dice, a los padres de familia o encargados de estudiantes con discapacidad se les garantizará el derecho de participar en la selección, ubicación, organización y evaluación de los sistemas educativos. Ahí hay una legislación especial, digamos, para los padres o encargados de estos chicos que presentan alguna discapacidad. Por otra parte, el artículo 21 dice, el Ministerio de Educación Pública garantizará que los estudiantes que, por causa de hospitalización o convalecencia, se encuentran imposibilitados para asistir temporalmente a un centro educativo, cuenten con las opciones necesarias para continuar con su programa de estudios durante ese periodo. Estos estudios tendrán el reconocimiento oficial. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando un estudiante
No sé si a ustedes les pasó alguna vez en la escuela, ay, que el compañerito lo operaron del apéndice, entonces estuvo 15 días o 22 días sin poder ir a la escuela. ¿Qué se hacía en ese caso? La maestra le llevaba los materiales a la casa. Hoy día tenemos toda la facilidad con respecto a la virtualidad y demás, ¿verdad? De impartir las lecciones, pero este tipo de estudio va a tener el mismo reconocimiento que si lo recibiese en el aula, ¿verdad? Si un estudiante por X razón se tiró medio año en la casa, va a tener el mismo reconocimiento siempre que gane el año, ¿verdad? Por supuesto, y haga todo como debe ser. Va a tener el mismo reconocimiento que tiene el estudiante regular, ¿verdad? Y por último, el artículo 22 dice que para cumplir con lo dispuesto en este capítulo, el Ministerio de Educación Pública suministrará el apoyo, el asesoramiento y los recursos y la capacitación que se requieran. ¿Ok? Entonces recuerden, aunque sean personas con discapacidad, el Ministerio de Educación va a ser el encargado inmediato y directo de la formación y la educación de esta población. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien. Vean que esto lo voy leyendo como más rápido, voy abordándolo de forma más rápida, porque ya esto es mucho analítico, ¿verdad? O sea, ahí voy como rescatando lo más importante, pero ya es como mucho de análisis. O sea, sabemos que no se puede discriminar a una persona con discapacidad. Tal vez ustedes no sabían que el Ministerio de Educación era el ente encargado de regular la educación para las personas con discapacidad, pues ya eso lo saben, ¿verdad? Por aquello la pregunta del examen. Que la educación tiene que ser igual en condiciones de calidad, sí, tiene que ser igual en condiciones de calidad, que se le tiene que hacer una adaptación tanto al centro educativo estructuralmente como a los planes de estudio, sí, eso también, ¿verdad? Y eso no es una discriminación, más bien es una adecuación positiva a la condición de la persona, ¿ok? ¿Qué busca? ¿Qué persigue? Inclusión, ¿verdad? Que todas las personas estén protegidas bajo la misma legislación y que todas las personas tengan garantía de que pueden acceder a los sistemas educativos, sea cual sea su condición. El folleto número 6 nos habla de la salud y la seguridad social. Política de garantías sociales y el derecho universal a la salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Ley de Creación, los artículos 1, 2, 3, 5, 22, 28 y 30. ¿Qué significa esto? ¿Ok? Recuerden que la Caja Costarricense del Seguro Social se crea en 1940. ¿Ok? Cuando se crea la Caja Costarricense del Seguro Social, por supuesto hay que crear una legislación. Esa legislación, parte de esa legislación está en las garantías sociales, que ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Y también en el derecho universal a la educación, perdón, a la salud. Todos tenemos derecho a la salud. El Estado tiene que garantizarnos buenas condiciones de salud. Se crea la Caja Costarricense del Seguro Social y para ello tenemos lo que es la ley de creación y estos artículos. Entonces dice, 1. La institución creada para aplicar los seguros sociales obligatorios se llamará Caja Costarricense del Seguro Social y para los efectos de esta ley y sus reglamentos, Caja. ¿Ok? Entonces vean que no la llamamos Caja sencillamente por hacer diminutivo su nombre. No, según la creación se va a llamar Caja Costarricense del Seguro Social y para efectos de la ley y sus reglamentos se llama simplemente Caja. La Caja es una institución autónoma, ¿por qué? Porque le pertenece al Estado, pero tiene su propia administración, a la cual le corresponde el gobierno y la administración de los seguros sociales. Los fondos y las reservas de estos seguros no podrán ser transferidos ni empleados en fines distintos o finalidades distintas de las que motivaron su creación, ¿ok? O sea, los fondos y las reservas de la Caja Costarricense del Seguro Social son destinadas a salud, no se pueden utilizar para ninguna otra cosa, no puede ser la caja chica del Estado, ni ninguna otra institución puede llegar a decirle a la caja, mira, necesito que me des plata.
Esto último se prohíbe expresamente, excepto en la materia relativa a empleo público y salarios. La caja no está sometida ni podrá estarlo a órdenes, instrucciones, circulares ni directrices emanadas del Poder Ejecutivo o la autoridad presupuestaria. En materia de gobierno y administración de dichos seguros, sus fondos ni reservas. ¿Ok? Entonces se crea la caja, se llama Caja Costarricense de Seguro Social, para efectos de la ley o comúnmente le decimos caja, y los recursos de la caja no se pueden tocar. 2. El seguro social obligatorio comprende los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, desempleo involuntario. Además, comporta una participación en las cargas de maternidad, familia, viudedad y orfandad, y el suministro de una cuota para entierro de acuerdo con la escala que fije la caja, siempre que la muerte no se deba al acaecimiento de un riesgo profesional. Perdón, ya tengo la garganta demasiado seca. Entonces, ¿qué va a cubrir el seguro social? Vean que ya no es la caja, estamos hablando del seguro. Los riesgos de enfermedad, de maternidad, de invalidez, de vejez y de desempleo involuntario, o sea, una situación de desempleo involuntario, la caja va a cubrir ¿cómo se dice? Ese aporte, digámoslo de esa forma. También va a participar en las cargas de maternidad, de familia, de viudedad y de orfandad. ¿Esto de qué forma? Bueno, pues a través de una pensión y también una cuota para entierro. Por si no lo sabían, cuando una persona se muere, se recurre a la caja y la caja da un aporte para los gastos de sepelio de cada uno de sus asegurados. Voy a leerme este último para terminar. El artículo número 3 dice, las coberturas del Seguro Social y el ingreso al mismo son obligatorias para todos los trabajadores. ¿Se acuerdan que les dije ahora hace un rato? Ojo, porque si les ponen esto es la respuesta correcta, ¿verdad? Son obligatorias. Manuales e intelectuales que perciban sueldo o salario. El monto de las cuotas que por esta ley se deban pagar se calculará sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se paguen. Recuerden que remuneraciones era salario o paga con motivo o derivados de la relación obrero-patronal. La Junta Directiva fijará la fecha en que se entregan en vigencia el Seguro Social de los trabajadores independientes y las condiciones de este seguro. Sin embargo, todos aquellos trabajadores independientes que en forma voluntaria desearan asegurarse antes de entrar en vigencia el seguro social en forma general para ese sector, podrán hacerlo mediante la solicitud correspondiente a la caja, la cual para tales efectos dictará la reglamentación pertinente. ¿Ok? Entonces los trabajadores independientes pues van a tener también su seguro, los trabajadores voluntarios, los que quieran hacerlo de forma voluntaria, también pueden tener el aporte. Vean que la ley cubre todos los grupos sociales, ¿verdad? Los trabajadores, los trabajadores formales, los trabajadores informales o los trabajadores independientes, también la población que de forma voluntaria quiera asegurarse. Los trabajadores independientes estarán exentos del pago de cuota patronal. La posibilidad de ingreso de aquellos trabajadores independientes que voluntariamente se hubieran afiliado al amparo del párrafo segundo de este artículo y que posteriormente se desafiliaren, será reglamentada por la caja. La junta directiva queda autorizada para tomar medidas tendientes a coadyudar en la atención médica a los indigentes, que ya dijimos que no se dice así, en los riesgos y accidentes profesionales y en la campaña de medicina preventiva. La caja determinará condiciones en que estos se otorguen. La junta directiva tomará los acuerdos necesarios para extender progresivamente sus servicios a todo el país, conforme lo permitan sus recursos materiales y humanos.
para los trabajadores independientes cuyo ingreso neto sea inferior al salario mínimo legal y le soliciten su afiliación al régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja, la cuota del Estado se incrementará con el fin de subsanar parcialmente la ausencia de la cuota patronal. Para tales efectos, se creará un programa especial permanente a cargo del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Esto se llama FODESAF, ¿ok? Es una institución que aporta o subvenciona a la caja cuando hay que otorgar, por ejemplo, pensiones del régimen no contributivo, que es la gente que nunca pudo cotizar, qué sé yo, amas de casa que por su condición de mujer, tal vez sometida a un esposo machista o a un padre machista, o sencillamente nunca trabajó de manera formal, entonces nunca aportó, igual tiene una pensión, ¿verdad? También tiene acceso a una pensión. ¿De qué forma? De forma de la pensión no contributiva. Es mínima, son como 80,000 colones, 90,000 colones por mes, pero pues es un aporte, ¿verdad? A una persona ya jubilada. Vamos a dejarlo hasta ahí, chiquillos. Me faltan estos 4 para terminar la ley de creación y arrancamos con la ley general de salud. Vamos a ver. Estoy perdida. Ah, no, todavía tenemos clases la otra semana. Yo creía que teníamos Semana Santa. ¡Qué éxito! Entonces, la otra semana terminamos este folleto, si Dios lo permite, y nos queda el folleto número 7, que se los voy a compartir de una vez. Es el último. Lo trabajaremos después de Semana Santa, ¿verdad? Recuerden que la Semana Santa no hay clases. Entonces, lo trabajaremos después de Semana Santa, que sería ya la clase, creo que después de Semana Santa nos queda en la que trabajamos este folleto y nos queda una más para hacer práctica y además nos vamos a conectar en, no sé si 1 o 2 clases más para hacer práctica, ¿de acuerdo? Yo ahí les indico cómo nos acomodamos, de modo que no les choque con mate, que es la que casi siempre pega. Listo, chicos, estamos. Ok. Denis. Bueno, asumo que Sí, sí. profe. Ah, Sí, ok. sí, estamos. Ok, nos vemos a las 7, Denis, en sociales. Vamos corridito, ok, para que nos rinde el tiempo. Y Marta, Chaito, nos vemos la otra semana si Dios quiere. Bye. Chao.